Hola a todos, en este video vamos a revisar un poquito el código de los equipos de ejemplo. En particular vamos a ver el equipo de Python porque los cuatro equipos son prácticamente similares, son muy similares porque están basados en la misma lógica. Entonces vamos a revisar un poquito el código para entender cómo funciona este equipo de Fútbol de Robots. Yo acá ya abrí entonces en Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que ustedes prefieran, eh, pero yo ya abrí la carpeta que tiene los controladores, los equipos de ejemplo, ¿no? Entonces en este caso podemos abrir directamente la carpeta de Python y acá vamos a encontrar que el código está separado en dos carpetas, ¿no? SRC que tiene el código fuente y test que tiene algunos test sobre todo de las funciones relacionadas con matemática, con trigonometría y demás. En particular nos interesa SRC y vamos a empezar por el main, que es el código que se ejecuta cuando se inicia el programa, ¿no? Van a encontrar que el código está muy comentado, quizás demasiado, pero la idea es que puedan usarlo de referencia para desarrollar comportamiento más interesante y queríamos que se entendiera bien todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en el main, nosotros lo que tenemos es eh, un par de funciones declaradas y la inicialización del servidor, ¿sí? Como yo les expliqué antes, la arquitectura en realidad del simulador de fútbol de robots, nosotros para hacerlo un poquito más flexible y poder elegir cualquier lenguaje que, que querramos, lo que hicimos es desarrollar un controlador, que lo llamamos el controlador proxy, que lo que hace es, mediante sockets UDP, nos permite comunicarnos con un programa externo en cualquier lenguaje que soporte sockets y de esa forma interactuar con los robots sin tener que depender de la ejecución del lenguaje Python en particular o el lenguaje que esté usando huevos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando estamos en el entorno de Webbox tenemos que elegir el controlador proxy, ya sea el 1, 2, 3, 4, 5 o el 5, 4, 3, 2, 1, y luego por fuera ejecutar el programa de ejemplo, ¿no? del equipo. Entonces, como les decía, tenemos acá la parte del servidor, que es la comunicación con el simulador, ya sea por el socket o directamente dentro de Webbox. Para eso es que importamos este rsproxy.server, ¿sí? Y en particular, ¿qué nos interesa? Es el objeto server. Después importamos una clase que representa a nuestro robot. Esta la definimos nosotros, después vamos a ver dónde está definida y qué métodos tiene y qué código podemos utilizar. Luego tenemos también una serie de roles. En particular, nosotros armamos dos roles. Uno que es el seguidor de la pelota y otro que es un arquero básico, que los vamos a usar para definir el comportamiento de cada robot. Luego tenemos dos funciones. Por un lado, setup, que se va a ejecutar cada vez que se comience un partido, ¿sí? Esta setup lo que hace es ejecuta la inicialización del código, ¿no? del equipo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Crea tres robots en una variable global y les asigna por el constructor su rol. Entonces, por ejemplo, vemos acá que tenemos el robot 1 o el robot, el primer robot dentro del array de robots, eh, que le asignamos el rol arquero y a los otros dos les asignamos seguidores de la pelota. ¿Saben? Luego tenemos otra función que es la función loop. Esta función loop es la que vamos a ejecutar para cada iteración del partido. Entonces, esta función es la que tiene que modificar el estado de los robots para poder, eh, eh, digamos, de alguna forma controlar a los robots y que se muevan en la simulación. Lo que hace en realidad es recibe un objeto, que es el objeto snapshot, que tiene toda la información del entorno en este momento, ¿no? En particular, esta es como una foto de la simulación y va a tener la información de los sensores del robot que vamos a obtener para cada robot. Esta función loop se va a ejecutar para cada robot una vez por ciclo de la simulación, ¿sí? En este caso, la función loop que nosotros armamos lo que hace es busca dentro de la snapshot cuál es el robot para el cual estamos ejecutando esta simulación, este ciclo de la simulación, lo guarda en la variable robot y a la variable, al objeto robot le manda el mensaje loop pasándole la snapshot. Este mensaje loop
ahora lo vamos a ver cómo está implementado, nos va a devolver entonces la información que tenemos que mandarle al simulador para que modifique la velocidad de las ruedas y mande los mensajes al resto del equipo y demás. Entonces, la función loop, que ya está definida acá, nos va a permitir entonces controlar a los robots en cada ciclo de la simulación. Finalmente, en el main lo que hacemos es creamos una instancia del servidor pasándole las dos funciones que vamos a usar para inicialización y la ejecución de cada tick, que son setup y loop, y le damos start, que básicamente lo inicia, lo conecta con el simulador y empieza a mandar los mensajes y recibir la información del snapshot, ¿no? Después vamos a entonces ver entonces el objeto robot, ¿sí? El objeto robot, ¿qué tiene, no? Tenemos acá una clase robot, ¿sí? Esta clase va a representar a cada uno de nuestros robots, ¿sí? Y lo que tiene son las funciones primitivas de navegación que nos permiten mover al robot en la cancha, ¿está bien? Entonces, estas funciones de navegación nosotros las desarrollamos algunas funciones básicas que la idea es que ustedes las puedan mejorar o por lo menos usarlas para desarrollar estrategias más interesantes que simplemente seguir a la pelota, ¿no? Entonces, en nuestro diseño de este objeto robot le definimos un par de atributos. Por un lado, el rol que vamos a tomar, que este rol va a ser el objeto que define el comportamiento del robot, ¿sí? De forma que podamos separar, por un lado, las primitivas de navegación y la información del mundo, que es en la clase robot, y el comportamiento un poco más de alto nivel, un poco más estratégico, que va a estar definido en el objeto rol, ¿sí? Entonces, este atributo rol va a apuntar a alguno de los roles que hayamos definido. En nuestro caso hicimos dos roles básicos para mostrar de ejemplo, ¿no? Después tenemos este objeto snapshot que nos va a permitir acceder a la foto actual del mundo, ¿sí? Tenemos dos atributos que nos permiten controlar la velocidad de los motores, ¿sí? Cada uno de los robots tiene un motor a la izquierda y otro motor a la derecha, que nos van a permitir controlar el robot. Si nosotros ponemos los dos motores a velocidad máxima, entonces el robot se va a mover hacia adelante. Si ponemos uno de los motores en velocidad máxima hacia adelante y el otro en velocidad máxima hacia atrás, el robot va a girar en uno de los sentidos. Y de esta forma podemos controlar cómo se mueve. Cambiando las velocidades, tenemos distintos tipos de giro y distintos tipos de movimientos, ¿sí? Básicamente todo el código de nuestra estrategia va a estar tratando de definir para cada ciclo de la simulación cuál es la velocidad para el motor izquierdo y para el motor derecho que permita movernos en la forma que queremos que el robot se mueva, ¿está bien? Después tenemos acá una lista de mensajes que son los que vamos a mandar, una cola de mensajes que son los que vamos a mandar a el resto del equipo, ¿sí? Como cada robot tiene sensores que son locales a él y quizás puede pasar que, no sé, la pelota, por ejemplo, esté demasiado lejos de alguno de los robots, entonces no la ve ese robot en particular, pero otro robot que está más cerca de la pelota puede estar viendo dónde está la pelota. Entonces, estos mensajes nos van a permitir mandar la información que cada robot tiene al resto del equipo, ¿sí? O en realidad nosotros podemos mandar cualquier mensaje que queramos, podemos comunicar a nuestro equipo lo que a nosotros nos interese, ¿no? En particular, cada robot tiene la información local de la pelota, si es que la ve, ¿sí? La pelota lo que hace es emite una señal que si el robot está cerca y no tiene una obstrucción en su camino hacia la pelota, el robot puede detectar esa señal y calcular en función de la intensidad y la dirección en la que recibe la señal, puede calcular una posición más o menos dentro de la cancha, ¿sí? Y después el robot tiene un sensor que es un GPS y un compás que nos permiten calcular la posición dentro de la cancha y orientación del robot en cada momento. Pero eso es toda la información que tenemos del robot, ¿sí? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, dónde está el resto de nuestros compañeros de equipo, tenemos que de alguna forma comunicárselos y este Team Messages nos va a permitir hacer eso. Después tenemos bueno, el constructor del robot que recibe el rol y se lo asigna a la variable rol. Tenemos un par de métodos que nos permiten acceder a la posición actual del robot y a la rotación actual, que simplemente lo que hacen es ir a buscar en la snapshot actual qué información tenemos. Después tenemos el método loop, que es el que habíamos dicho que se ejecuta en cada iteración. Este método loop entonces recibe los datos
que nos manda el simulador y va a crear un objeto que llamamos un objeto snapshot que va a contener toda la información del mundo ya con un poquito de preprocesamiento. Entonces, este objeto snapshot va a capturar la posición del robot y de la pelota. ¿Sí? Va a tratar de entonces transformar los datos crudo que recibimos del simulador en algo un poquito más útil, como ser la posición en X y Z de cada uno de los, bueno, en particular del robot y de la pelota, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hace. Este es un objeto también que definimos nosotros para simplificar un poco el problema, ¿no? Entonces, creamos ese objeto snapshot a partir de la data que nos mandó el simulador y lo asignamos a la variable snapshot del robot. Luego vamos a ejecutar el método run, que este método run es el que va a modificar las ruedas la velocidad de las ruedas de cada motor, la velocidad de las ruedas del robot, ¿no? Y ese es básicamente donde está definido el comportamiento del robot, que lo vamos a ver más abajo, ¿no? Finalmente hacemos una copia de los mensajes que se encolaron en este ciclo de la simulación y es esa información la que vamos a mandar al simulador de vuelta. Tenemos entonces la lista de mensajes, la velocidad para la rueda izquierda y la velocidad para la rueda derecha. ¿Está bien? Pero hasta ahora el comportamiento en realidad no lo definimos más que al llamar al método run. Este método run es donde está el comportamiento, ¿sí? Tenemos un par de métodos más que son útiles. En particular tenemos este método sendDataToTeam, que nos va a permitir mandarle, o en realidad encolar un mensaje para el resto del equipo, ¿sí? Estos mensajes, recuerden que se encolan en el ciclo de la simulación y recién se reciben en el próximo ciclo. ¿Está bien? Y ahora sí pasamos entonces a las primitivas de navegación básicas. Tenemos por un lado look@angle, que lo que hace es modificar las velocidades para que el robot gire hacia el ángulo especificado. Entonces este look@angle va a recibir el ángulo que queremos, al que queremos mirar y calcular cuál es la velocidad de las ruedas para que el robot vaya girando en ese sentido, ¿no? Y este método va a tener en cuenta que el robot es simétrico, entonces si queremos mirar hacia un ángulo y es más fácil mirarlo de espaldas, va a girar para mirarlo de espaldas. ¿Está bien? Look at angle entonces recibe un ángulo. Tenemos por otro lado look at point. ¿Sí? Este look at point lo que va a hacer es algo similar al método look at angle, pero en vez de recibir el ángulo al que queremos mirar, va a recibir el punto, ¿sí? Las coordenadas x, y, y calcular el ángulo que corresponda, ¿no? Y después, bueno, llamar a look at angle. Este look at point es muy útil si queremos mirar, por ejemplo, la pelota y que siempre estemos orientados hacia un punto en particular. Bien, siguiente, tenemos esta primitiva move to point. Este método move to point lo que va a tratar de hacer es asignar las velocidades de los motores para que el robot se vaya acercando en cada ciclo al punto que nosotros definamos acá. ¿Sí? De vuelta, también tiene en cuenta la simetría del robot, entonces si por la razón que sea, porque estamos orientados más de espaldas que de frente hacia el punto al que queremos movernos, el robot se va a mover hacia atrás en este código, ¿no? Después tenemos otro método útil que es moveToBall, que básicamente lo que hace es extrae de la snapshot la posición de la pelota y usa moveToPoint para movernos hacia ese punto, ¿no? Hacia la pelota. Este moveToBall es lo que va a ser el comportamiento del seguidor de la pelota, ¿no? Y finalmente tenemos el método run, que es el que implementa toda la lógica del comportamiento del robot. Y como ven, es muy poquito código porque en realidad el comportamiento del robot depende, como ya dijimos, del rol. Entonces, este método lo que va a hacer es simplemente delegar en el rol la ejecución de la estrategia. Y aparte de eso, antes de ejecutar la estrategia, lo que va a hacer es fijarse si la pelota, si nosotros en nuestra información del mundo detectamos dónde está la pelota, ¿sí? Y si la detectamos, se la vamos a mandar al resto del equipo para que pueda saber dónde está. Esto, como ya les había dicho, es necesario para que todos los miembros del equipo sepan dónde está la pelota en algún momento dado. Si no, lo que puede pasar es que la pelota esté más cerca de uno de los robots que del resto y solamente uno sepa dónde está la pelota y el comportamiento obviamente va a ser bastante paupérrimo. Bien, entonces hacemos esto, comunicamos la información que tenemos de la snapshot al resto del equipo y después le decimos al rol que aplique la estrategia sobre nosotros usando la snapshot actual. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la información de qué hace los roles, ¿no? Los roles que nosotros definimos están
en este archivo roles.py. Y los roles que definimos son en esencia dos. Por un lado el ball follower y el arquero. El ball follower lo que hace es, todos los roles van a tener este método apply on, que es el que aplica la estrategia en un robot dado, ¿no? Y una snapshot dada. Entonces, el ball follower lo que hace es se fija. ¿Sabemos dónde está la pelota? Si sabemos dónde está la pelota, entonces nos movemos hacia la pelota. Robot move to ball. Si no sabemos dónde está la pelota, porque puede ser que ninguno de los robots en el equipo esté cerca de la pelota como para ver dónde está, lo que hacemos es movernos al origen, que como vimos 0,0 es el centro de la cancha. Después tenemos entonces, este es todo el código del seguidor de la pelota, ¿sí? El siguiente rol es un poquito más complicado, pero no mucho más, es el arquero, es muy básico. Lo que hace es, simplemente se fija también, si conoce dónde está la pelota, asigna esta variable ball a la posición de la pelota actual, y si no, la asigna al origen. Esta variable ball va a servir para definir un punto al cual el robot se va a mover. Y lo que vamos a hacer es simplemente tomar la coordenada X de la pelota y dejar la coordenada Y fija en menos 0,55. ¿Sí? Entonces, si está en menos 0,55, la coordenada Y, ¿qué va a suceder? Que se va a mantener siempre, eh, como se dice, en el mismo eje, ¿sí? Tratando de evitar que la pelota se mueva hacia el arco. En realidad, lo que va a tratar de hacer es interponerse en el camino de la pelota, siempre en el mismo sentido, ¿no? Que es lo que podemos ver cuando lo ejecutemos ahora, ¿no? Si entonces estamos suficientemente cerca del punto objetivo que está en la variable target, lo que hacemos es mirar al ángulo 90 grados, que es básicamente mirar hacia el lateral, cosa de que entonces el robot se mueva siempre en el mismo eje, ¿no? Finalmente, si no estamos suficientemente cerca del target, lo que hacemos es movernos hacia el target. Y este es el código entonces del arquero. Muy sencillo. Vamos a ver por último el código de la snapshot, este objeto que yo les decía que encapsula la información del mundo, ¿no? Entonces, nosotros recordemos que cuando recibimos la información de los sensores, lo que recibimos es en realidad para el robot los valores del GPS y del compás, y para la pelota la señal con su dirección e intensidad. Entonces, esa información tenemos que transformarla para obtener posición y rotación de la pelota y del robot, ¿no? Entonces, esta clase snapshot va a hacer exactamente eso, ¿sí? En el constructor que tiene snapshot vamos a recibir la data en crudo del simulador, de los sensores, y vamos a extraer y transformar esa data en básicamente para los robots, su nombre, índice, posición y rotación, ¿sí? Posición va a ser un punto y la rotación va a ser simplemente un ángulo. Y para la pelota, la posición en el punto X, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, está acá explicado, pueden ver el código, pero esencialmente va a usar las funciones trigonométricas para hacer todos los cálculos necesarios y obtener la información en valores más útiles para nuestra estrategia, ¿sí? Una cosa importante es que todos los ángulos en el código de ejemplo van a estar representados como un número en punto flotante en radianes, ¿sí? Entonces, si hace falta transformarlos a grados o queremos trabajar en radianes, tenemos que hacer las conversiones. Pero para eso nosotros agregamos al equipo de ejemplo algunas funciones que son útiles para trabajar con ángulos y con puntos, con rectángulos, y podemos usarlas para nuestra estrategia. Entonces, por ejemplo, para los ángulos hicimos algunas funciones que nos permiten convertir un valor que está definido en grados a radianes, o viceversa, de radianes a grados. Podemos también normalizar un valor en radianes para mantenerlo entre 0 y 2pi, ¿sí? Que todas las funciones que trabajan con radianes, con ángulos en este código van a estar normalizados esos ángulos. Tenemos acá también, bueno, una función para definir un ángulo en radianes, otra para definir un ángulo en grados, una función que nos devuelve el ángulo opuesto al especificado, que es básicamente sumarle 180, y tenemos después unas funciones que son útiles para calcular cuál es la diferencia entre dos ángulos, ¿no? Cuánto falta para girar, ya sea en sentido horario o antihorario, y que llegar desde un ángulo hasta el otro, ¿no? Estas funciones nos van a permitir, son las que usa
en las primitivas de navegación para definir cuáles son las velocidades de las ruedas, ¿no? Después tenemos también una clase punto que vamos a usar para representar un vector de 2 dimensiones con las propiedades x, y. Y acá tenemos algunos métodos útiles, ¿no? Por ejemplo, podemos crear un punto a partir de un ángulo y una magnitud, ¿sí? Podemos crear, bueno, calcular cuál es el punto medio entre un conjunto de puntos, podemos calcular la distancia entre dos puntos, calcular cuál es la magnitud del punto respecto del origen, el ángulo que define el vector, dados estos x e y también podemos decirle que mantenga al punto dentro de un rectángulo. Y esto lo que nos va a hacer es devolver el punto más cercano, cuyas coordenadas estén dentro de ese rectángulo que pasamos como parámetro. Y por último, el rectángulo también definimos una clase que esta clase rectángulo representa un rectángulo alineado al eje, y lo que tiene es básicamente dos propiedades, que son cada una un punto que representan el origen y el corner, como un punto, el punto mínimo y el punto máximo, ¿sí? El punto que está más abajo a la izquierda y el punto más abajo, arriba a la derecha, que representan este rectángulo. Y después algunos métodos útiles que nos permiten agrandar el rectángulo con un ancho y un alto dados, achicar el rectángulo o preguntarle al rectángulo si contiene un punto dado. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar este código. Si estamos acá en rsexamplesmain.python, como habíamos visto, Python, para ejecutar el código, vamos a hacer Python y src main, y después le pasamos el puerto. Yo en este caso, en el ejemplo anterior, habíamos usado el puerto 1, 2, 3, 4, 5 porque lo ejecutamos para el equipo amarillo. En este caso voy a hacer el puerto 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces ven que si todo sale bien, tenemos el puerto 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora voy a abrir este Webots y vamos a ejecutar entonces el programa de ejemplo para el equipo azul en este caso, ¿sí? Entonces ven, el equipo amarillo lo voy a dejar parado para que no esté molestando, y el equipo azul lo voy a asignar al proxy 54321. Entonces van a ver que vamos a hacer algo un poquito, vamos a mover a los robots afuera de la cancha. Una cosa importante es no frenar la simulación y tratar de usar el supervisor, porque el supervisor también está funcionando en tiempo de simulador, ¿no? Entonces, si yo paro la simulación y trato de hacer clic acá, no va a funcionar, ¿no? Entonces, es un detalle que hay que recordar. Después voy a mover los robots afuera y luego simplemente los voy a acercar adentro de la cancha para que vean cómo se comportan, ¿no? Vamos a ver, acercar a este y acercar a este. Entonces, veamos. Tenemos por un lado el arquero, ¿sí? Ven que el arquero se mueve siempre en el eje X, pero se mantiene fijo en menos 0,55, que es en este eje. Entonces, como pueden ver, está tratando de defender al arquero contrario. ¿Por qué? Porque el código del equipo de ejemplo está definido para el equipo amarillo, no para el equipo azul. ¿Sí? Entonces, primer detalle a considerar para cambiar, ¿no? Lo siguiente que podemos observar es los otros dos robots cómo siguen a la pelota ciegamente. ¿Qué puede significar esto? Que, ojo, que podemos meter goles en contra, ¿no? ¿Ven? Ahí los robots no saben hacia dónde está el arco contrario. Entonces, ¿cómo podemos modificar el código para que empujen a la pelota siempre hacia el lado correcto, ¿no? Entonces son las dos cosas que podemos empezar a pensar. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente modificar el código para que funcione en el arquero defienda el arco correcto, ¿sí? Eso es un cambio sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir al código del simulador, perdón, el código del equipo, vamos a buscar los roles, y una cosa sencilla que podemos simplemente hacer es modificar este valor para que en vez de usar la i en el menos 0,55, que es este valor de acá, que se mueva al 0,55, que es este de acá. ¿Está bien? Entonces ahora, si nosotros guardamos esto y reiniciamos el proceso del equipo, vamos a frenar esto y ejecutarlo de vuelta, vamos a ver que el robot, el arquero, automáticamente va a tratar de moverse a el otro arco. Y esta es una forma muy sencilla de cambiar, hacer un equipo que sirva para el azul en vez de servir para el amarillo, ¿no? El desafío es hacer un equipo que sirva para ambos arcos, ¿no? Que bueno, eso va a quedar para ustedes como desafío, ¿no?
Pero como ven, en realidad la programación es bastante sencilla, simplemente usando las primitivas de navegación que ya están definidas, o incluso mejorándolas si tenemos esa posibilidad, podemos definir así comportamientos interesantes para los robots, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que tengan suerte programando sus robots y nos vemos en la competencia. Chau, chau.